en esta mañana. Quiero ir a la palabra del Señor. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el versículo 38. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Mira que dice la palabra del Señor: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Voy a tomar nomás ese texto. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Levante la mano y ore conmigo. Diga: Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Señor, recibimos esta mañana de parte tuya el mensaje de tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Diga conmigo: declaro que la Biblia es poderosa para tocar mi vida, que la palabra de Dios toca mi corazón. Señor, en esta mañana háblanos, ministranos, Señor, sánanos, que podamos ser levantados esta mañana por el poder de tu santa palabra. Te damos gloria, alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Un buen aplauso al Señor. En el caminar cristiano, nosotros entendemos que Dios nos trae por circunstancias que nos llevan a procesos. Todos nosotros pasamos por procesos. En estos días voy a estar hablando acerca de los procesos de Dios. Y lo que hace Dios a través de los procesos de Dios es cambiar nuestro corazón, transformar nuestro corazón. Usted ha venido esta mañana porque Dios lo está atravesando por el proceso de Dios. Y usted ha venido aquí porque ama a Dios. ¿Cuántos amamos al Señor? Y hay una tremenda situación, porque cuando nosotros nos damos cuenta que amamos a Dios, o cuando nosotros conocemos al Señor, nos enamoramos de Él, comenzamos a tener esa situación de poder nosotros hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios en lo que Él nos dice. Para muchos de los que estamos aquí nos ha costado mucho obedecer a Dios, ¿sí? Y es ahí donde Dios nos mete en procesos para transformar nuestro corazón. El éxito de Dios en nuestra vida es la transformación del corazón nuestro. Cuando llegamos a Jesucristo, nosotros fuimos salvos por la sangre del Cordero y Él nos perdonó. Pero de ahí en adelante el Señor comienza a tratar con amor tu vida, de tal manera que Él empieza a formar una nueva persona dentro de ti. No importa lo que tú hayas hecho, si de pronto le has fallado a Dios, Dios seguirá trabajando contigo. No importa lo desanimado que hayas podido estar, Dios seguirá trabajando en tu corazón. Y en esta mañana yo quiero hablar de algo bien importante, porque a veces como cristianos podemos a Dios entregarle muchas áreas de nuestra vida dentro de ese proceso en el cual entramos, pero hay un área que a veces no está muy definida en cuanto a la entrega a Dios. Hay un área que de pronto nos cuesta. Alguien dijo por allí: nosotros a Dios le entregamos nuestro corazón, pero a veces no le entregamos nuestro bolsillo.
Y aunque no voy a hablar de dinero específicamente, quiero hablar del plan financiero de Dios. Diga conmigo, hay un plan financiero de Dios para mi vida. ¿Cuántos quieren aprender de ese plan financiero del Señor? Y Dios lo que quiere hacer a nuestra vida es bendecirnos a través de ese proceso en el cual Él nos introduce. Atiéndame acá, por favor. Dios nos introduce en ese proceso, y en ese proceso es donde empezamos a entender que Él quiere bendecir nuestras vidas, pero para poder que Él pueda bendecir nuestras vidas, nosotros necesitamos aprender a obedecer lo que Él ha dicho para nosotros. Cuando hablamos de finanzas o economía en la congregación, estamos hablando de la bendición de Dios para la iglesia y para todo aquel que ha decidido seguir a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Todo aquel que ha tomado la decisión de dejar a un lado el pecado y comenzar a caminar con Dios, debe entender que Dios quiere desarrollar en su vida y en su familia y en su hogar y en su trabajo la bendición de Él. Dios quiere darnos su bendición en todos los aspectos, aún en el aspecto financiero. Entonces encontramos, por ejemplo, todos los que estamos aquí venimos de un ciclo financiero que está lejos de Dios. Tenemos que aceptar que tú y yo venimos de ¿cómo se dice? De una cultura financiera que no está alineada al plan financiero de Dios. Por ejemplo, la deuda no es el plan de Dios para nosotros. Y mucha gente hoy en día se encuentra afligida por la deuda. La deuda es el plan de la economía del mundo. Nos ofrecen tarjetas de crédito, nos ofrecen créditos, y no voy a juzgar si son del diablo o no, pero sí quiero decir que a veces nosotros estamos más interesados en pertenecer directamente, porque de todas maneras tenemos que hacerlo, estamos en este mundo, pero a veces estamos tan sumergidos en la cultura económica de este mundo que es difícil entender lo que Dios quiere darnos a nosotros dentro de su palabra como el plan financiero para nosotros. La deuda es uno, las tarjetas de crédito, los planes hipotecarios. Bueno, eso digamos que para conseguir una vivienda, digamos que puede ser razonable, pero a veces podemos estar obstaculizando la bendición de Dios en nuestra vida por estar nosotros trabajando y estando más dentro del plan de la economía del mundo. Por ejemplo, el mundo te dice a ti, atiéndeme acá, el mundo te dice a ti: recoge, 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 ¿cierto? Guarda, 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 abarca y abarca y abarca. Por eso es que el mundo y el problema económico mundial es eso, porque hay personas que han abarcado tanto que hay otras que no tienen nada. Y bueno, no voy a entrar aquí en política ahora, porque me tocaría meterme en comunismo, me tocaría meterme en socialismo, de pronto me tratan de chavista, de ese no es mi caso. No, yo no estoy aquí para hablar de política. Es más, ustedes ven que yo no hablo de política nunca. Pero el Señor tampoco está hablando de comunismo ni de socialismo, aunque la Biblia dice en Hechos 2 que la iglesia tenía todas las cosas en común. Es decir, ellos se interesaban unos a otros, no había necesidad en la iglesia.
¿Pero por qué? Porque ellos llevaban a la iglesia y ellos sembraban en la congregación y bendecían a la iglesia de tal manera que en la iglesia todo el mundo tenía algo. El mundo no te dice eso. El mundo te dice: abarca tú y no des, abárcalo tú. ¿Ah? Y por eso es que los comerciales de la televisión te dicen: tú eres el líder, ¿cierto? Ven a nuestro banco porque el líder eres tú. Y yo sé que en cierta manera eso también lo podemos mirar, que pues somos líderes, somos reyes y sacerdotes para Dios, pero no tiene nada que ver la economía del mundo con la economía de Dios. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes en esta mañana es: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos direccionados por la economía de Dios? De pronto usted es una persona que paga y paga deudas, pero no puede ofrendar para Dios. Posiblemente esa persona está siendo manejada más por la economía de este mundo que por la economía del reino de los cielos. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay una economía, y lo acabamos de leer allí en Lucas capítulo 6 versículo 38, y quiero tomar ese versículo, aunque la palabra está hablando de no juzgar a los demás. Quiero tomar quiero traer ese versículo para aplicarlo a lo que estoy hablando. Dice en Lucas 6, 38, dice: dad y se os dará. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. La economía de Dios no consiste en que nosotros tengamos, sino que la economía de Dios nos está hablando de que Dios nos dé a nosotros para poder nosotros dar. Yo sé que si usted se acerca a un lago para beber agua, usted puede ver el lago de lejos, y usted se acerca para beber un poco de agua, y cuando usted se acerca a esa agua del lago, usted ve el agua un poco verde, ¿cómo se dice? Con un lama, con una suciedad por encima. Yo le quiero decir a usted, quiero preguntarle a usted: ¿usted tomaría de esa agua? ¿Usted tomaría de un agua que usted ve estancada, verdosa, maloliente? ¿Sabía que esa agua está allí estancada, maloliente y verdosa porque sencillamente el agua no tiene por dónde fluir? El agua no tiene por dónde salir. ¿Se acuerdan del mar muerto? El mar muerto, ¿sabe por qué es mar muerto? Porque el mar muerto no tiene por dónde fluir, no recibe ni da. Es un mar muerto allí, y ni siquiera tiene peces. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos recibir y dar, ahí es donde está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú puedes recibir la bendición de Dios y dar, ahí es donde está la bendición de Dios. Dios no quiere que tú estanques la bendición de Él. Dios no quiere que tú te estanques como el lago muerto, como el mar muerto que huele feo, con un agua fétida donde no se puede ni tomar agua porque está totalmente estancada. Dios no quiere eso. Dios desea de sus hijos que podamos nosotros recibir y dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un buen aplauso al Señor. Por favor, lea Hechos 20, versículo 35 de la palabra de Dios. Hechos 20, 35. Está hablando el apóstol Pablo y dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Levante la mano, diga conmigo: más bienaventurado es dar que recibir. Mientras que la economía del mundo te dice: acapara, llénate más, Dios te dice:
da más. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y aunque este versículo no está hablando únicamente de las cosas materiales, porque podemos hablar no únicamente de las cosas materiales, sino podemos hablar también de las cosas espirituales. Dar para la obra de Dios, dar para la gente necesitada, dar para que la bendición de Dios se extienda. No podemos nosotros quedarnos únicamente recibiendo y recibiendo. Le voy a colocar un ejemplo. Hay cristianos que llevan recibiendo 1, 5, 10, 20, 30 años. Has recibido mucho. Ya tienes que dar. Tienes que dar a otro, tienes que predicarle la palabra de Dios a otro, tienes que bendecir a otro, tienes que comenzar a discipular a otra persona, tienes que empezar a servir en la iglesia. Dios te llama a dar. ¿Cuántos dicen amén? Hay cristianos que de pronto Dios los ha bendecido financieramente y tienen. Pues gloria a Dios, llegó el momento de dar, de bendecir, porque cuando tú das, entonces vas a recibir. Aleluya. Cuando nos quedamos nosotros únicamente recibiendo para nosotros, estamos perdiéndonos la gran bendición de poder ofrendar y bendecir la obra de Dios y poder sembrar en la obra de Dios. El mismo Dios nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo, Dios lo dio. Dios entregó a Jesucristo en ofrenda. ¿Cuántos sabían que Jesús fue una ofrenda que Dios entregó? En Hebreos dice la Biblia que Jesucristo fue la ofrenda que nos dio la paz y el acceso a Dios. La ofrenda que quitó el pecado de en medio. Así que la gran bendición de nosotros poder entender que así como Dios envió a Jesucristo y colocó esa ofrenda allí en el Calvario para que tú y yo fuéramos salvos, Dios nos enseña acerca del dar. Por eso la iglesia debe ser dadivosa. La Biblia dice: toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Amén. Entonces, cuando nosotros como iglesia comenzamos a dar para la obra de Dios, entonces estamos entendiendo que estamos de acuerdo con el principio bíblico de la palabra de Dios. Qué bueno es que nosotros valoremos el sacrificio de Jesucristo, y así como nosotros valoramos el sacrificio de Jesucristo, nosotros estamos valorando la obra de Jesucristo, que es la iglesia. Todos los que estamos aquí somos la iglesia del Señor. Y todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue por ti, fue por usted, fue para que usted fuera salvo, para que usted fuera al cielo. Usted y su casa, como dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Y esa ofrenda hizo posible que ese sacrificio te salvara a ti y salve a tu familia. Y ahora que tú vas a ir al cielo y que tú estás caminando al cielo, tú debes entender que la obra de Dios debe seguir y que nosotros debemos entender y honrar el sacrificio de Jesucristo con nuestras ofrendas. Debemos honrar lo que Cristo hizo con nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque la iglesia es la obra del Señor. ¿Están entendiendo? Entonces, Pablo está diciendo en su palabra: más bienaventurado es dar que recibir. Me da a entender la escritura fuertemente que Dios quiere que la iglesia apoye y bendiga a la gente necesitada. Dios quiere que nosotros entendamos
que Él quiere ayudar y bendecir a todo aquel que necesita. En Romanos capítulo 15, versículo 26 de la palabra de Dios, dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una vez más la palabra de Dios habla del dar. Oh, mis amados hermanos, si todos diéramos en la iglesia, si todos diéramos. En estos días yo hablaba acerca de que cuando estábamos en el mundo gastábamos dinero en trago, en bebida, en cigarrillo, en parranda, en cosas, y hacíamos esto, aquello, y llevábamos al amigo, al vecino, y no nos importaba. Y es que va a tocar la orquesta esa que viene de Puerto, no me importa. ¿Cuánto vale la boleta? 120,000, no me importa, yo pago eso. Yo sé que aquí hay más de uno que hizo eso. No levante la mano, tranquilo. El Señor le ama, ya lo perdonó. Y gastábamos y comprábamos. En mi época se llamaba la garrafa. ¿Todavía se llama así la garrafa? ¿Todavía existe la garrafa? Yo recuerdo que mi papá mandaba a comprar la garrafa. Y eso y mi papá y con sus amigos. Ahora que mi padre ha pasado por quebrantos de salud, ya ni se aparece ninguno de esos borrachines de esa época. Me toca atenderlo a mí. Hermano, y yo sé que aquí hay personas que gastábamos dinero en esto o aquello, y cuando venimos al Señor que nos salvó, que nos redimió, que nos limpió con su sangre, que te cambió, que bendijo tu familia, bendijo tu empresa, bendijo tu salud, hermano, nos volvemos a veces mezquinos y apretamos más amarrados que turbante de árabe. Y amarramos y nos volvemos y usted por ejemplo ve este lenguaje, sobre todo aquí en Latinoamérica. Le ven a uno un buen reloj y el hermano dice: ay, eso está sembrable, hermano. Ese reloj está bueno para que me lo siembre. Y perdemos de vista que, amén, yo sé que a veces hay que bendecir al hermano, pero perdemos de vista que ahora que estamos en la congregación, que hemos sido bendecidos por el Espíritu Santo, tenemos que apoyar la obra de Dios. ¿Cuánto vamos a apoyar la obra de Dios? ¿Cuánto vamos a bendecir la iglesia? ¿Cuánto vamos a bendecir que el reino de Dios se extienda? Aleluya, dele un buen gloria a Dios. Dígale al que está enseguida: más bienaventurado es dar que recibir. No podemos ser mezquinos con la obra de Dios. Quiero regalarle otro pasaje de la palabra del Señor. Si usted me acompaña por favor a 2 de Corintios, el capítulo 8. Quiero tomar unos versículos allí que el Señor me ha mostrado. 2 de Corintios, el capítulo 8 de la palabra de Dios. Quiero que lea el versículo 1 conmigo. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo era esa iglesia? Generosa. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos pedían que les
concedieran el privilegio. Levante la mano, diga, es un privilegio dar ofrendas para Dios. Quiero que me entienda, por favor. El plan de Dios para nosotros es que nosotros podamos no ser manejados por la economía de este mundo, sino que podamos nosotros introducirnos en el plan financiero que Él tiene para nosotros. El apóstol Pablo escribe que las iglesias de Macedonia podían ofrendar aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios bendice. Para poder Dios bendecir desde el cielo, necesita tener acá un vínculo, un link, una asociación en la tierra. Si usted quiere ver los cielos abiertos de Dios, usted tiene que tener una asociación de la tierra acá en oración para que los cielos se abran. Si usted quiere ver a Dios que venga sobre su familia, usted tiene que adorarlo, buscarlo, tener ese vínculo aquí en la tierra para que el cielo se abra. Si usted quiere la bendición de Dios sobre sus finanzas y Dios lo quiere hacer, usted tiene que tener aquí en la tierra un vínculo con el Dios que quiere bendecirte. Así que usted mira, por ejemplo, en la Biblia cuando el Señor nos dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y la ofrenda, mis amados hermanos, es aquella que abre los cielos para la bendición financiera sobre nosotros. La ofrenda es el vínculo que hace entender a Dios que nosotros deseamos su bendición. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Cuando Caín cogió algunas cositas del huerto y se las entregó a Dios, como que no preparó una buena ofrenda. Dice la Biblia que Abel escogió lo más gordo, lo más bonito, la oveja más gordita, y se la presentó al Señor. Dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Porque cuando ofrendamos de corazón, cuando ofrendamos por amor, yo no quiero que usted ofrende por temor ni por manipulación. Y si alguien en algún lugar a usted lo está manipulando para ofrendar, mejor no traiga su ofrenda. Porque nunca nosotros ofrendamos por manipular, nunca nosotros ofrendamos por obligación o porque me toca, sino que lo hacemos por amor, por la obra, para la gloria del Señor. Así que debemos hacerlo por amor y debemos servir al Señor por amor. Debemos trabajar en la iglesia por amor, predicar en mi caso, predicar con amor y por amor. Y cuando tú dispones tu dinero para la obra de Dios, debes hacerlo también por amor. Porque allí es donde el Señor se glorifica. No lo podemos hacer como los religiosos de la época, que ellos cumplían todos los ritos, pero no tenían nada de pasión por Dios. Hoy en día la iglesia moderna se han inventado cualquier cantidad de cosas con tal de sacar dinero a la gente. Esto no se trata de sacarle el dinero a nadie, porque si yo le saco el dinero a la gente, ahí no está la bendición de Dios.
La Biblia dice: nadie dé por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, el servicio a Dios, la oración a Dios es por amor. Pero también es cierto, mis amados hermanos, que a veces a algunos, aún siendo cristianos, nos cuesta separar el dinero para Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que colocarnos la mano en el corazón y mirar lo que estamos haciendo. Quiero que siga leyendo allí el versículo 6, versículo 5 de 2 de Corintios 8. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Habla del dar. Versículo 8: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Está hablando de las ofrendas. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ahora quiero que lea conmigo allí el capítulo 9, el versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya. Yo creo que el Señor se merece un mejor aplauso, ¿verdad?
Quiero motivarte en esta mañana, ya estoy terminando, para que tú seas un buen sembrador en la obra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos demostrar que Jesús está en nosotros y que Él ha transformado también no solamente nuestro corazón, sino que también ha tomado nuestro bolsillo? Quiero hablar de 4 cositas rápidamente. Primera, apúntela. En la economía o en el plan financiero de Dios, Dios es el dueño de todo. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo. Diga conmigo: Dios es el dueño de todo. Así que cuando usted vaya al cielo, usted no se va a llevar nada. Y cuando está aquí en la tierra, usted no es el dueño de nada. Somos simplemente administradores. Muchas personas han terminado en problemas porque el abuelo o el papá dejó tremenda herencia. La pregunta que yo me hago es: ¿qué hacemos con el dinero que nosotros recibimos? ¿Qué debemos hacer si Dios es el dueño de todo? Bendecir la obra de Dios. Dígale al que está enseguida: bendice la obra de Dios. Porque cuando una persona muere, nada se lleva. Se va peladito como llegó. Y mientras estemos aquí en la tierra, nuestro dinero es para bendecir y ayudar a la obra de Dios o a otra persona que necesita. Dad y se os dará. Más bienaventurado es dar que recibir. Segundo, Dios quiere y desea bendecir a sus hijos. Dios quiere y desea bendecir a sus hijos. Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso incluye el dinero, las finanzas. Pero para poder que nosotros tengamos la bendición de Dios, necesitamos tener un contacto aquí en la tierra. Escúcheme. Las personas que tienen un contacto con esta congregación, específicamente hablando, y son hermanos fieles, ofrendadores y diezmadores, Dios a ellos los ha bendecido grandemente. ¿Estoy diciendo la verdad? Yo a veces me pongo a conversar con mi esposa y le digo: mira, mi amor, cómo Dios ha bendecido a esa familia. Llegaron a la iglesia con una mano delante y la otra atrás. Y Dios los levanta y los bendice porque Dios quiere bendecir a sus hijos. Tercero, Dios tiene un diseño financiero para sus hijos. Dios tiene un diseño financiero para sus hijos. Malaquías capítulo 3 versículo 8 de la palabra de Dios. Vamos a ver ese diseño financiero. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora subraya esto, versículo 10. Traed todos los diezmos, incluido también, porque ahí está hablando también en la parte de atrás de las ofrendas. Trae todos los diezmos al alfolí y las ofrendas, y haya provisión en mi obra, haya alimento en mi casa. ¿Cuál es el plan financiero de Dios? Atiéndame acá, atiéndame acá. El plan financiero de Dios es que usted entienda que es la manera en que Dios a usted lo quiere bendecir.
Es la manera en que Dios opera a través de la fe y a través de su palabra que Él ha hablado para nosotros, y es a través de esos principios que Él nos quiere bendecir. Entonces encontramos esto: diezmos y ofrendas. Ese es el plan financiero para la iglesia. Permítame agregar esto: salga de las deudas. No tenga más deudas, cancele todas las deudas, salga de las deudas. Las deudas son una esclavitud. Quítese las hipotecas de encima. Amarres el cinturón, no se coma más, ¿cómo se dice? Más de lo que debe comer. Pague primero las deudas, cancélelas, viva sin deudas. Dicen amén los hermanos. Segundo, comience usted a creer en la palabra de Dios y comience a ser un buen diezmador y ofrendador. Cuando usted es una persona que diezma y ofrenda en la obra de Dios, Dios lo bendecirá y le dará más para que usted siga diezmando y ofrendando. Tan bueno que es poder coger un dinero y bendecir la obra de Dios, y no solamente bendecir la obra de Dios, sino también bendecir gente necesitada. Ayudar al huérfano, a la viuda, a la persona que necesita. Comience usted a diezmar y ofrendar. Dígale: Señor, la Biblia dice: probadme ahora en esto. Mire lo que dice allí: probadme ahora en esto. Dígale: Señor, te voy a probar. Tu palabra dice eso. Voy a probarte, Señor. Ahora, si a usted no le gusta diezmar, porque hay gente que no le gusta diezmar, pues no dé el diezmo. Tranquilo, pero el diezmo es lo mínimo que usted debe darle a Dios. Así que no le dé el 10, dele el 20, dele el 30. Sonríame, por favor. Hay gente que dice: ay, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, de la ley. Bueno, no le dé el diezmo, dele el 20. Aleluya. Gloria a Dios. Sea libre. Sea libre. Dele el 40. Amén. Si a usted no le gusta el diezmo, amén. No vamos a pelear por eso. Pero que esa excusa de que a usted no le gusta el diezmo, o que el diezmo no es bíblico, que eso no sea una excusa para que usted no le dé a Dios lo que Él se merece. Aleluya. Gloria al Señor. Porque cuando Dios lo guarde a usted, pero cuando una persona está en la clínica y los médicos dicen que no hay nada que hacer, lo único que queda es Dios. Cuando un hijo se va de la casa y se rebeldiza y la policía no puede hacer nada porque ya es mayor de edad, lo único que queda es clamar a Dios, que Dios responda. Hay gente que, hermano, si usted no diezma en la iglesia, usted le estará diezmando a otra parte. ¿Cómo no darle al Señor si Él es la esperanza de nuestra vida? Usted puede irse y no diezmar en la iglesia, pero cuando tenga un problema y regrese a la iglesia, aquí estará la iglesia y estará Dios para responderle a su necesidad. Aleluya. Y hay gente que dice: ay, es que los pastores viven bien. Bueno, yo quiero que usted vaya a mi casa y se quede conmigo 15 días. Se quedan callados, ¿no? Yo quiero que usted entienda lo que es la obra de Dios y lo que es
Sembrar para Dios. Cualquier persona se puede ir de la iglesia, el pastor no. Me voy por este lado, nadie me apoyó por acá. Hay gente que dice, ay, que me voy de la iglesia. Bueno, el único que no se puede ir soy yo. Yo no puedo decir, el domingo me voy a congregar a tal iglesia. Inclusive hay hermanos que se fueron hace años y volvieron a la iglesia. Dios bendiga a esos que han vuelto. Y aquí está la iglesia con las puertas abiertas. Y también el Señor tiene sus brazos abiertos para ti. Pero tienes que entender que hay que bendecir la obra de Dios para que la obra de Dios siga y se mantenga firme. Apoya a tu pastor, apoya la obra de Dios. Y si no tiene plata, pues hermano, sirva en la iglesia. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no derramaré, si no abriré las ventanas de los cielos. Diga conmigo, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Hermanos, si todos diéramos, si todos los que estamos aquí diéramos fielmente y ofrendáramos. Quiero terminar en esta mañana. Cuarto, Dios desea que sus hijos den para la obra de Dios. Dios desea que sus hijos den para la obra de Dios. Qué bueno es poder dar para su obra. Levante sus manos. Dígale gracias, Señor, porque tú fuiste la ofrenda en la cruz que liberó mi vida. Y en honor a esa ofrenda que tú diste, yo me presento como una ofrenda para ti. Y presento todo lo que tengo y todo lo que soy, que sea para ti, Señor. Quiero contarles un testimonio que aquí muchos no lo saben. Pero un día estaba en la casa con mi esposa y en la nevera no había nada, ¿no? Era la nevera gomela. Entonces mi esposa me decía, pero es que no hay nada para mañana. Yo le decía ya, no amor, pues esperemos, porque si uno es hijo de Dios, si uno le sirve a Dios, si uno siembra en el reino, Dios a uno no lo va a caer en vergüenza. Y terminamos de hablar esa tarde y a los 5 minuticos tocaron la puerta. Y era un familiar que ni sabía que teníamos nada en la nevera. Y era un costal grande, lleno de mercado. Y yo le dije a mi esposa, eso nomás lo hace Dios. No teníamos ni un peso, pero papá Dios llenó mi nevera. Así que, iglesia, el sembrar, el ofrendar trae bendición sobreabundante sobre nuestras vidas. Y bueno, y en el empleo, pues gracias a Dios han llegado algunos premios, han llegado algunos reconocimientos por venta. Entonces, como dicen por ahí, el ofrendar y el sembrar paga. Dios les bendiga. Amén. A mi hermana Yoli ya la conocen. Ella es una mujer que lleva con nosotros en la iglesia. ¿Cuánto, Rayita? 16 años. Conoció al Señor con nosotros. Es una hija de la casa y es una mujer muy bendecida por Dios. La queremos demasiado. Iglesia, el
El Señor te continúe bendiciendo. Primeramente quiero decirte que hay 3 pasos para obtener la bendición: creer en Dios, creer en su palabra y creer en la persona que Dios usa para darte la palabra. Allí tenés la bendición. Aquí vino un siervo del Señor y dio una palabra. Vino en 2 oportunidades y Dios trajo la misma palabra. Yo tomé esa palabra y yo comencé a orar con esa palabra. Después el pastor Edier estaba predicando como lo estaba haciendo hoy, y de pronto se salió de la prédica y comenzó a profetizar. Y cuando él comenzó a profetizar dijo: estás pidiéndole un carro al Señor, recibe tu carro. Yo estiré la mano, la pastora me vio, y yo estiré la mano y recibí mi carro. Le dije: Señor, gracias, eso es para mí. Y dijo: el Señor te da casa nueva. Le dije: Señor, gracias, porque eso es para mí, gracias por mi casa. Y dijo: te va a dar todo nuevo, nevera nueva, todo nuevo. Le dije: Señor, gracias, todo eso es para mí, gracias, Señor. No hizo un mes cuando el Señor me bendijo con el carro, me bendijo con la casa nueva, me bendijo con la nevera nueva, me bendijo con televisor nuevo, me bendijo con todo nuevo en el nombre, gracias al Señor, con todo nuevo. Tengo una casa hermosísima, preciosa, que ya mucha gente han ido y la han conocido, la conocen, que me la dio el Señor. Y no conforme eso, el que me construyó la casa me llevó de paseo con mis hijos, con todo. 15 días anduvimos de playa en playa, de mar a mar. Esa es la bendición de Dios. Con toda la familia. Quiero rescatar que ella es una persona muy ofrendadora en la iglesia. Eso tengo que rescatarlo. Amén. Y Dios ama al dador alegre y bendice. Gracias, mi hermana Yoli. Ella es Magolita, lleva con nosotros, ¿cuánto? 12 años. 12 añitos. Bueno, yo llegué aquí en adulterio y 13 millones al 10% de deuda. El Señor, a los 5 años de estar aquí, pues empecé a obedecerle. Hasta traje un día, 3 veces traje ese hombre aquí con el que adulteré. El pastor me dijo: Magola, no vuelva aquí con ese hombre. Obedecí lo que Dios me dijo a través de él. Y el Señor, a los 5 años ya había saldado deudas. Y este año ha sido, yo ayer, el viernes, les contaba a las que estábamos en el ayuno que Dios me ha bendecido siempre, pero este año ha sido un año de bendición. Yo anhelé estudiar, estoy estudiando lo que Dios ha puesto en mi corazón, y mis hijos han sido muy bendecidos, no solo mis hijos, sino con mi familia, porque espiritualmente mis hermanas yo las veo crecer y cada día me sorprenden. Y mi hijo este año se independizó, puso un negocio, una óptica, y empezó él solo, ya tiene 2 empleados. Y mi hija, una niña que durante 8 años, porque cuando yo me quedé sin trabajo hace 7, 8 años, ella tomó las riendas del hogar todo, y le tocaba trabajar casi 10 horas diarias. Esta semana que empezamos ayuno, mi hija empezó a trabajar y ella gana muy buena plata, millones. Y esta semana que empezamos el ayuno, mi hija empezó a trabajar 6 horas ganándose los mismos millones que se está ganando. Entonces yo le doy a Dios gracias, porque estamos siendo muy bendecidas. Y más que todo, yo me sorprendo de ver cómo el Señor está obrando en mis hermanas. Y ellas, yo ya no tengo que decirles: muchachas, hagamos esto. Esta semana me sorprendieron y yo les dije: vamos para adelante. Ellas son las que ahorita están diciendo: hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces estamos muy bendecidos. Iglesia, tengo que contarles que Magola no fue la única descabezada de mi casa, también lo fui yo. También me endeudé de una manera impresionante. Debía alrededor de 100 y pico de millones de pesos hace como 5 años, hasta que llegó un momento con ajetizas, hasta que llegó un momento en que perdí control. Y ya estaba tan desesperada que no estaba ante los pies del Señor todavía. Mi casa ha sido una casa de bendición gracias a que Él ha estado siempre allí. Mi mamá fue una mujer muy sabia, Dios le dio mucha sabiduría. Y desde siempre, aunque no vino a una iglesia cristiana, siempre nos inculcó el amor de Dios y nos inculcó el ofrendar. Y estando en esas, pusimos, la única solución era poner nuestra casa, mi casa, en venta. La puse en venta, estuvo un año en venta. Iba todo el mundo a verla y les gustaba, pero el negocio se dañaba o cualquier cosa pasaba y no la pudimos vender, porque nuestra casa, cuando la compramos, la consagramos a Dios. Después de ese año, el Señor
por la fidelidad de mi madre, la que Él nos puso, nos dio la bendición, nos dio la provisión para pagar la deuda, gracias a las ofrendas que mi mamá nos enseñó. Y cuando llegué a los pies del Señor empecé a diezmar cumplidamente. Dios sabe que no estoy diciendo mentiras. Y a principio de este año el hombre me dijo: te quedas sin trabajo después de 24 años de laborar en una empresa. Y con mucho susto yo dije: tengo que seguir diezmando y tengo que seguir ofrendando. Me quedé sin empleo, pero al otro día ya tenía 2 contratos de consultoría y el Señor me ha seguido proveyendo trabajo y empleo para diezmar y ofrendar. Así que la gloria y la gracia sea para el Señor. Amén. Bueno, yo les voy a decir que tal vez yo era más duro que algunos de ustedes para ofrendar. Yo era de los que me ponía una trampa de ratón en el bolsillo para no sacar plata del bolsillo. Sin embargo, una vez el Señor me convenció, porque cuando uno es más duro, se vuelve mejor ofrendador. Y Dios me convenció, su Espíritu Santo me convenció de diezmar y ofrendar. Y yo no les voy a hablar en ese momento del dinero que tengo, les voy a hablar de las bendiciones que tengo. Me dio una esposa, la mejor esposa que Dios o que pudiera existir en el mundo para mí. Eso también es muy importante. Algunos de ustedes la conocen. Tengo 2 hijos maravillosos, hermosos. Uno de ellos está allí. Porque es que la bendición de Dios es integral, no solamente es dinero. Y no estoy menospreciando las bendiciones materiales. Nos dio una casa, una hermosa casa, y nos ha dado los momentos difíciles. A mí también me ha pasado. He tenido la nevera como un pesebre, solo luces, ¿sí? Pero sin embargo Dios ha sido muy oportuno, y en los momentos más difíciles ha llegado la bendición de Dios. Entonces yo los invito a que ofrendemos, porque además de que Dios ama al dador alegre, Dios dice: yo te bendeciré para que seas de bendición. Entonces, si Dios te ha bendecido y así seas duro con el bolsillo, ofrenda, porque es la manera en que Dios va a bendecir a otras personas. Va a bendecir a otras personas con milagros de sanidad, que la sanidad y la salvación no tienen precio. El dinero que existe en el mundo no vale cuando una persona se está muriendo. No valen las casas, no vale tu salario, no vale sacar algo del bolsillo. Ese dinero que hemos dado nosotros es para pagar todo esto, pero también es el dinero que permite que otras personas escuchen un mensaje de esperanza, que otras personas tengan una vivencia de sanidad. ¿Cuántos de ustedes o algunos familiares de ustedes se han salvado de una enfermedad mortal? Eso también tiene que ver con el Evangelio y tiene que ver con lo que yo puedo ofrendar. No sé si alguno de ustedes haya tenido un familiar a puerta de morir. Ustedes darían lo que fuera porque esa persona fuera salva, pero antes de eso es la salvación de su alma. Y no les doy gracias, sino que le pido a Dios que nunca deje de tener un corazón agradecido, porque es que nosotros no tenemos corazón agradecido. Y yo le pido a Dios que jamás deje yo de tener un corazón agradecido. Gracias, Dios mío. Aquí está Andresucho y Sandrita, llevan con nosotros un siglo. Iglesia, bendiciones. Mi nombre es Andrés, mi esposa Sandra. Queremos agradecerle a Dios porque verdaderamente hemos visto la gloria de Dios aquí. Como el pastor y todos, varios de nuestros hermanos nos conocieron cuando llegamos sin nada. Dios nos ha bendecido. Quiero animarlos de verdad, porque sembrar, el diezmar, el ofrendar, el servirle a Dios trae recompensa. Aunque uno no lo hace con eso, con ese esperando siempre recibir de Dios, uno no le sirve a Dios ni siembra para recibirlo, pero sabemos que Él lo da, sabemos que Él bendice. Yo llegué siendo un trabajador normal
ahora para la gloria de Dios, Dios nos ha dado la perfumería, un local que vamos a iniciar en nuestra casa. Familia, mi hija Yuri y Sandra pues son las que vamos, y yo vamos a trabajar allí y vamos a empezar. Dios hace unos meses a través del pastor, él no se acuerda, dio la palabra y dijo: hazlo, que es mío, es de bendición, y yo lo respaldo. Y ese día yo tomé esa palabra porque sabía que era a mí que él estaba hablando. Y para la gloria de Dios, esta semana ya lo iniciamos, tenemos todo. Y bueno, ha sido Dios bueno para con todos nosotros. Amén. Mi esposo se quedó 2 años sin empleo, yo me quedé 1 año sin empleo. Estamos pagando nuestro apartamento aquí en Torres de Confandi. No lo pudimos pagar, no estábamos trabajando, nos levantábamos y estábamos los 5, nuestros 2 hijos, mi mamá, él y yo. ¿Qué hacemos? Y empecemos a creer. La fe mueve montañas. Yo me considero una mujer de fe. Amén, así es. Me considero una mujer de fe. Antes de pasar por esta situación de quedarnos sin empleo, aquí se dio una palabra muy similar a la que escuchamos esta mañana en los 2 servicios. Y yo me acuerdo que eso era como una quincena, era un día de quincena. Y yo pagaba por mi apartamento 250,000 pesos, eso era lo que yo pagaba. Y se predicó la palabra, Yo dije: Señor, yo voy a sembrar. Estoy atrasada, yo ya venía atrasada, estoy atrasada. Y por fe, yo le digo una cosa, iglesia: si usted va a hacer esto, hágalo en fe. Dios dice que lo probemos, Dios dice que probemos. Y yo fui obediente y probé y sembré. Dejé de pagarle a Bebillas y me vine a sembrar aquí la cuota de Bebillas. Cualquiera dirá: eso es loco, estás loca, Agustina. No, las cosas de Dios son así. Las cosas de Dios tienen lógica. Las cosas de Dios no se pueden medir, porque Dios no lo podemos medir. Cuando llegaron los abogados a quitarme el apartamento, a decir: mire, vamos a tomarle fotos porque ya lo vamos a rematar. La abogada que nos tocó, una mujer cristiana enviada por Dios, se dio cuenta que éramos cristianos y nos dijo: venga, hay una solución. Se abrió la puerta. Dijo: vaya, me dio una tarjeta y me dijo: vaya y hable con estas personas en Avevilla, en tal parte, en tal oficina, en tal piso. Y llegamos allí y nos preguntaron qué pasó. Y dije: mire, es que nos atrasamos, ahora estamos sin trabajo, no sabemos cómo vamos a hacer. Y nos dijo: vamos, hagan esto, firmen aquí. En el año 2010 acabé de pagar el apartamento. Para la gloria de Dios. Amén. Sembré. Amén. Ya en el reino de Dios. Amén. Y el Señor nos dio. Así es. Denle un aplauso al Señor. Leidita es una de las servidoras bien lindas aquí. Ella es un amor. Qué bendición. Lleva con nosotros bastante tiempo también. Buenos días. El testimonio de nosotros es el siguiente. Digo de nosotros porque es en toda mi casa, toda mi familia. Dios, mamá siempre nos enseñó lo que en la iglesia hay que dar limosna, en la iglesia católica, ¿no? Todos los domingos hay que dar limosna. Cuando llegamos aquí a la iglesia cristiana, entendimos y todas hemos sido fieles con el diezmo. En este momento, para la gloria y honra del Señor, mi papá no se pensionó nunca, aunque trabajó muchos años. Pero para la gloria y honra del Señor, después de como 30 años de no trabajar, está resultando la pensión para mi papá. Y en este momento es una bendición porque, como todos saben, mi hermana Adriana está sin trabajo, yo tengo mi pensión, pero los gastos son muchos. Y Dios nos ha bendecido con la pensión de mi papá, cuando no la esperaba ni él ni nosotras.
Amén. Dios ha bendecido ahí esas puertas de bendición. Todos conocen a Yerly, ¿verdad que sí? Es una bendición esta preciosa pareja. Bueno, hermanos, realmente nosotros conocemos de Dios hace más de 20 años y como pareja hace 10 años, entre 10 y 15, decidimos ser fieles al Señor en los diezmos y las ofrendas junto con mi esposo. Nos colocamos en esa meta y decíamos, el Señor nos ha dado tantas alegrías, tantas bendiciones que nosotros no podemos quedarnos atrás frente a lo que Él ha hecho en nosotros. Y decidimos ser fieles en el diezmo y la ofrenda, y el Señor realmente ha traído muchas bendiciones a nuestra vida. No solo materiales, porque llega un punto en que uno dice, eso no es lo suficiente, eso no es lo que uno necesita, laboralmente bien, económicamente, pero más que eso es la paz, el gozo, la alegría y la unión familiar que el Señor trae en nuestras vidas. Eso no tiene precio, y yo cada vez más le digo al Señor, gracias Señor, gracias, porque a pesar de que por añadidura recibes tu bendiciones en tu trabajo, tú puedes comprar lo que tú quieres en el momento que lo quieres. Eso es algo que antes no lo podíamos hacer, pero cuando yo veo mi hogar estable, cuando yo veo mi hogar en armonía, cuando un domingo podemos acostarnos, podemos reír juntos, podemos gozarnos en Dios, eso es algo que no tiene precio, y por eso yo siempre le daré la gloria y la honra a mi Rey, y no escatimemos de amar su obra, de amarlo a Él, porque Él trae muchas, así como dice la palabra, probadme. Hubo un momento en que mi esposo trabaja en un banco, él es cajero, y hubo un tiempo, recién tomamos esa decisión y se empezó a descuadrar, y eran descuadres de 500, de 200, de 1.000.000, y mi esposo a la entrada de la casa no tuvo más sino que colocar su cabeza en el volante y decir, pero ¿por qué tanto descuadre? Pero ¿por qué si estamos siendo fieles a Dios? Y yo le dije, mi amor, no te preocupes, que si eso viene, el Señor también nos dará la provisión. ¿Por qué te preocupas? Y eso fue un tiempo así, hermano, un abrir de ojos, eso pasó, y de ahí hacia acá nosotros no pudimos dudar de Él. Hemos sido constantes, le hemos amado, y les invito, porque el amor del Señor quiere manifestarse en cada uno de nosotros. Solo necesitamos dar ese primer paso. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Póngase de pie la iglesia.